¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Vamos a dar continuidad a las sesiones que tenemos ahorita previstas por parte de las autoridades. Eh, Sigamos con nuestras sesiones de amparo, sin mayor preámbulo. Quiero darles también un aviso por ahí, que me imagino que ya lo saben todos. Las autoridades nos han hecho llegar un correo, supongo que ustedes ya también tienen conocimiento, porque a los alumnos también se los han hecho llegar, y que las clases las seguiremos llevando en línea en atención a lo que han determinado las autoridades en materia de salud. La contingencia sigue hasta finales del mes de mayo, con posibilidad de ampliarse hasta el 15 de junio, y pues las autoridades nos han comentado que sigamos dando nuestras clases y siguiendo nuestro plan de estudios hasta esa fecha y hasta el nuevo aviso, ¿ok? También abrieron por ahí la posibilidad de dar asesorías a petición de ustedes. No sé cómo vaya a funcionar eso, me imagino que tendrán que traer ustedes a la plataforma y es exclusivamente para alumnos hasta donde entendemos. Ustedes podrán pedir ahí el auxilio o la ayuda correspondiente y bueno, pues será cuestión de que ustedes lo quieran hacer, ¿ok? Seguiremos hablando entonces de la materia que nos ocupa, que es amparo, y después de aterrizar suspensión del acto reclamado, después de aterrizar supuestos de procedencia de amparo directo, de amparo indirecto, después de haber hecho historia. Vamos a hablar hoy nos toca por fin hablar de los fundamentos constitucionales, que es un tema muy importante. Hay que hablar de los fundamentos constitucionales en materia de amparo. Recuerden ustedes que el amparo no es otra cosa sino la aplicación estricta del derecho adjetivo en materia constitucional, ¿ok? Hay algunos autores que refieren que los fundamentos constitucionales del amparo como medio de control constitucional son los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, esto se puede poner en duda porque del artículo 103 al 107, todos esos fundamentos de derecho, esas prerrogativas que establecen la competencia y las facultades de la Suprema Corte y de los juzgados federales, hablan y refieren temas estrictamente constitucionales. Y es lo que vamos a aterrizar a continuación. Vamos a hablar entonces propiamente del artículo 103 constitucional del principio. ¿Por qué decimos que el 103 es uno de los fundamentos rectores o uno de los artículos constitucionales que da pie o da génesis al amparo? ¿Ok? ¿Por qué el amparo se fundamenta constitucionalmente a partir del artículo 103? Bueno, pues el artículo 103 constitucional establece cuál es la competencia, es decir, qué asuntos pueden conocer los juzgados federales. Recuerden ustedes que el Poder Judicial de la Federación, en una estructura jerárquica de abajo hacia arriba, están los juzgados de distrito, los tribunales unitarios de circuito, los tribunales colegiados de circuito, y hasta la cúspide está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos juzgados o estos tribunales son los juzgados federales que tenemos en la República Mexicana, en los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué asuntos conocen? Básicamente son tres supuestos los que establece el artículo 103 constitucional. En primer lugar, todos aquellos actos que conocerán o qué asuntos o qué controversias van a conocer los juzgados federales. En primer lugar, todos aquellos actos que se refieren a violaciones, a tratados internacionales o aquellas violaciones que refieran derechos humanos, derechos fundamentales, antes garantías individuales previstas en la Constitución y en los tratados internacionales, previstas naturalmente o ejecutadas por parte de una autoridad, ¿ok? De nueva cuenta, los juzgados federales, el primer supuesto es, van a conocer de controversias respecto de actos de autoridad que vulneran la esfera jurídica de los particulares, respecto de derechos fundamentales. Cuando una autoridad violenta un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho básico, una prerrogativa prevista en los tratados internacionales o en la Constitución, con una autoridad violenta un derecho de esta naturaleza, es competencia de los juzgados federales conocer y dirimir ese tipo de controversias, ¿ok? Espero que haya quedado claro el supuesto, no hay más que decir en este supuesto, ¿ok? El segundo supuesto del 103 constitucional son los actos derivados de normas, de leyes o de actos de autoridad propiamente, donde la federación, actos propiamente donde la federación afecte, vulnere la soberanía, ya sea de la Ciudad de México o la soberanía de los estados. Es decir, cuando exista una ley
que infrinja este derecho que tienen los estados y la Ciudad de México de autodeterminarse por sus propias leyes, por sus propias reglas. Naturalmente las facultades federales o la materia federal, habrá algunas materias que competen exclusivamente al Congreso de la Unión, que son las materias federales. Vamos a hablar de la materia agraria, vamos a hablar de la materia mercantil. Ese tipo de materias federales corresponde y son facultad exclusiva de la federación, pero también hay las legislaturas locales, contando ya la Ciudad de México, pueden establecer en las materias que así lo permite la propia Constitución sus propias leyes. Si hablamos de la... ¿Qué pasa si el Congreso de la Unión, como órgano federal, quiere invadir la competencia de algún estado o de la Ciudad de México e imponer alguna cuestión en materia civil, vulnerando en ese sentido la facultad que tienen esos estados y la Ciudad de México de determinar sus propias leyes en materia civil? Bueno, pues en ese supuesto, este tipo de conflictos también los va a conocer el Poder Judicial en materia federal. Y al revés, es el tercer supuesto. ¿Qué pasa si los estados, incluyendo así a la Ciudad de México, llegaran a cometer algún acto, cada uno en sus respectivas competencias, los congresos locales, tanto de la Ciudad de México como de los estados respectivos? ¿Qué pasa si cometen algún acto o promulgan alguna ley que invada soberanamente las facultades del Congreso de la Unión para expedir sus leyes? Hablamos específicamente de la atribución del Congreso de la Unión porque recuerden ustedes, como lo hemos mencionado, que el Congreso de la Unión legisla leyes federales. ¿Qué pasa si el Congreso de algún estado, la Ciudad de México, hace alguna ley o expide o promulga alguna ley de carácter mercantil? Pues bueno, no puede, o de carácter agrario. ¿Por qué? Pues porque esa facultad de legislar respecto de leyes federales está supeditada al Congreso de la Unión, al Congreso Federal. Entonces aquella competencia que es vulnerada entre esferas, si yo quiero invadir como Estado la esfera jurídica o la competencia federal que tiene el Congreso, si yo invado competencialmente como Estado, como Ciudad de México, la competencia de los juzgados federales del Congreso Federal, si yo como Congreso local, Congreso de la Ciudad de México, de alguno de los estados, hago alguna ley o promulgo alguna ley que no me corresponde y que corresponde al Congreso de la Unión, ese es un conflicto que deberá conocer el Poder Judicial Federal. O bien, si el Congreso Federal lleva a cabo, promulga alguna ley que invada la competencia de la Ciudad de México, de los estados, también será un asunto que conoce propiamente el Poder Judicial en materia federal. ¿Ok? Estos son los tres supuestos del artículo 103 constitucional. ¿Y por qué decimos que los demás sí pueden llegar a ser fundamentos rectores constitucionales, auténticos fundamentos constitucionales del amparo como medio de control constitucional? ¿Ok? El artículo 104 constitucional, por su parte, refiere cuáles son los supuestos a los cuales pueden conocer algún pleito en particular, o las materias en particular, las controversias en particular que pueden conocer los juzgados federales. Entonces, en ese sentido, el 104 a lo mejor no nos apoya mucho, cuestión de amparo, solamente refieren qué tipo de conflictos puede conocer el Poder Judicial Federal. El 105... yo le refería al 105 porque el 105 es el fundamento constitucional de dos figuras y dos medios de control constitucional importantísimos. Ya lo hemos hablado. El 105 constitucional empieza refiriendo cuáles son las facultades de la Corte en primera instancia, qué asuntos puede conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Okay? Básicamente vamos a referir tres supuestos. Dos de ellos son medios de control constitucional. ¿Qué pasa en el caso de las acciones de inconstitucionalidad y en el caso de las controversias constitucionales? Es hora de hablar de estos supuestos. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad también son medios de control constitucional. Si las autoridades que tienen a su cargo conocer respecto de asuntos constitucionales de algún momento pueden observar que los organismos o los estados o los municipios llegaran a vulnerar alguna cuestión constitucional, corresponde a la Corte conocer en ese sentido. Vamos a hablar primero de las controversias constitucionales. Los estados entre sí, la federación, los municipios,
La Ciudad de México puede llegar como ente soberano correspondiente y concordante con la República Mexicana, con los Estados Unidos mexicanos, pueden llegar a tener conflictos entre sí. ¿Qué pasa si hay un pleito o hay una controversia entre la Federación y un Estado? O entre un Estado y otro Estado. O entre la Ciudad de México y la Federación. O entre la Ciudad de México y un municipio. O cualquiera que sean sus derivadas o sus diversas combinaciones, ¿ok? Si entre estos organismos, entre esas instituciones, ya sea la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, si entre ellos llegara a haber algún conflicto, estamos frente a una controversia constitucional. Quiere decir que alguno de estos entes no está apegándose propiamente al sistema de legalidad o al sistema de derecho, y por lo tanto se está saliendo del Estado de Derecho. ¿Quién conoce estos conflictos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué podrían pelearse estos estados? Bueno, pues por muchas razones. Porque invaden su competencia. ¿Qué pasa si la Ciudad de México invade la competencia de algún municipio o algún estado? Tiene algún conflicto derivado de la interpretación de una ley con la Federación o con la Ciudad de México. Cuando hay conflictos, esta es la idea que ustedes deben de conocer ahora. Cuando hay conflictos entre estos organismos, repito, entre la Federación, entre los estados, entre los municipios o la Ciudad de México, cuando hay una controversia entre estos órganos, estamos entonces frente a la controversia constitucional. Alguno de esos, si yo Ciudad de México me peleo con la Federación, alguien está interpretando mal la ley y se está desapegando del sistema de legalidad. La Corte entonces tiene obligación de estudiar el asunto de fondo y analizar quién jurídicamente tiene la razón y obligar al órgano, cualquiera de los supuestos que los acabo de dar, obligar al órgano que no tiene razón a apegarse de nueva cuenta al Estado de Derecho. De eso se tratan las controversias constitucionales. Y las acciones de inconstitucionalidad son otro tema muy diferente. Las acciones de inconstitucionalidad se refieren a que algún Estado o que algún órgano competente pueda arguir la inconstitucionalidad de alguna ley, ¿ok? O de algún acto. Estos dos medios de control constitucional se refieren en el artículo 105. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando alguna norma resulta que es inconstitucional? ¿Ok? Cuando una norma es inconstitucional, entonces se tiene que tramitar o substanciar esta acción que denominamos acción de inconstitucionalidad. Puede haber normas que fueron expedidas y que su contenido no está pegado a la ley fundamental o a la ley marco que es esta Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y entonces algún tribunal federal tendrá que dirimir esa controversia. Un tribunal federal va a dirimir una controversia de inconstitucionalidad y pues para eso existen las controversias constitucionales. Es una figura muy diferente a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que referiremos más adelante, ¿ok? Por favor, en lo que respecta a las acciones de inconstitucionalidad y lo que respecta a las controversias constitucionales, quiero que me planteen dudas porque son supuestos ya muy complejos y lo que me interesa que conozcan ahorita es de qué se tratan, ante quién se tramitan. Naturalmente las dos son resueltas ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre quienes se pueden suscitar las controversias constitucionales y por qué se plantea una acción de inconstitucionalidad. Pues, como su nombre lo indica, en la acción de inconstitucionalidad se arguye la inconstitucionalidad general de una ley. Alguna ley es inconstitucional o alguna autoridad o algún ente de gobierno llevó a cabo una acción que naturalmente es inconstitucional, ¿ok? Vamos a referir esto más adelante. Esto se tiene que ver a lo mejor desde un punto de vista muy somero en amparo, pero que sepan ustedes que existe, ¿ok? El 106 constitucional, por su parte, refiere qué pasa o cuáles son los supuestos de los controversias que se suscitan entre los estados de la federación. Tampoco nos atañe mucho lo que se refiere a amparo. Y el artículo 107 constitucional. Este sí es un precepto verdaderamente importante en materia de amparo. ¿Okay? El artículo 107 constitucional establece cuáles son los bases, cuáles son los cimientos o cuál es la estructura fundamental para establecer toda la legislación en materia de amparo. El 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este artículo constitucional es sumamente importante en materia de amparo porque es el que permite
a la Federación establecer una legislación concreta en materia de amparo. El amparo es materia federal, solamente puede ser legislada por el Congreso de la Unión, no por las legislaturas de los estados. Es muy importante, ¿ok? Pero para desarrollar propiamente esta ley de amparo, el artículo 107 constitucional da ciertos parámetros. Yo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí te doy permiso para que legisles de manera específica los supuestos de la protección constitucional o del medio de control constitucional llamado amparo, pero para que legisles y hagas una ley de amparo, Congreso de la Unión, tienes que basarte en estos parámetros que yo te voy a establecer. Y ahí nos vamos a contar una serie de cuestiones que ya estudiamos incluso. Para empezar, establece una serie de principios rectores del juicio de amparo. Habla del tema de la suplencia de la queja, en el caso de que algún particular, en materia penal o en materia agraria, no precise algún conocimiento o algún término muy técnico porque no es perito en derecho, tú como juzgador tienes la facultad para suplir esa queja, ¿ok? Si un particular va a arguir o va a controvertir algún acto de autoridad que considere violatorio de derechos fundamentales, tiene que ser a petición de la parte ofendida. Esto ya lo vimos en los principios rectores del amparo, ¿ok? Como medio de control constitucional. ¿Quién puede incoar o iniciar un procedimiento de amparo? Pues solo puede hacerse a petición de parte ofendida, no necesariamente tiene que llevarlo a cabo el quejoso. Recuerden que las excepciones, vamos a pensar en materia penal, pudiera hacerlo cualquier persona que conoce o que sabe que hay alguna persona que penalmente se le están violentando derechos fundamentales, ¿ok? Entonces, el principio de parte agraviada, el principio de la suplencia de la queja, el principio de relatividad, hablamos de la fórmula Otero, también el artículo 107 habla de eso. Cuando se concede la protección constitucional, suponiendo que un tribunal federal conoce de una violación a un particular porque se conculcaron sus derechos fundamentales, los tribunales federales conocen esta situación, hubo un acto de autoridad en ejercicio de sus funciones, violentó garantías, se concede el amparo. Esa concesión del amparo solamente puede beneficiar al quejoso o a aquella persona cuya violación se cometió en su contra, ¿ok? Eso es un tema muy diferente al tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que también este mismo precepto lo prevé y que referiremos más adelante. Habla también ese 107 constitucional, determina cuáles son los parámetros básicos para substanciar o para hablar del amparo en materia agraria contra esos grupos desfavorecidos, contra los comuneros, contra los ejidatarios, contra los que tienen parcelas. Todas estas personas que se consideran grupos o sectores desfavorecidos tienen beneficios especiales en materia de amparo. Hay por ahí algunas reglas especiales en materia de amparo agrario que seguramente referiremos más adelante, pero es importante que la ley de amparo, así lo dice el 107 constitucional, es importante que si tú, Congreso de la Unión, vas a legislar y vas a hacer una ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, hagas un capítulo especial del amparo agrario, porque se consideran temas de suma importancia porque se trata de sectores desfavorecidos, ¿ok? Es momento entonces de hablar de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿ok? ¿Qué pasa entonces si yo promuevo o substancio un amparo contra leyes? Porque así lo considero, porque considero o yo me cercioro de algún acto de inconstitucionalidad previsto o inserto en una ley. ¿Ok? Yo estoy promoviendo un amparo contra leyes y la idea es que un tribunal federal determine una declaratoria general de inconstitucionalidad para que entonces esa declaratoria general de inconstitucionalidad surta efectos erga omnes a toda la sociedad. Si la Corte declara que una norma es inconstitucional, los efectos son para todos los gobernados. Esa es una de las diferencias antes y después de la reforma. Antes de la reforma no teníamos esta figura. Entonces, si un tribunal conoce cuestiones respecto de inconstitucionalidad de una ley, y después de los 90 días todavía hay dudas respecto si se debe declarar la inconstitucionalidad o no, automáticamente la Corte tendrá facultad para estudiar ese estudio después de los 90 días, y si es inconstitucional automáticamente hará la declaratoria general de inconstitucionalidad. Va a declararle a la sociedad que esa norma es inconstitucional. Esto establecido en el artículo 107 de la Constitución. Es muy importante esto, ¿ok? La Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los supuestos entonces para plantear el amparo en su forma de tramitación directa
o en su tramitación indirecta. Todos esos supuestos ya los aterrizamos en otras cápsulas. Recuerden ustedes que el amparo en su tramitación directa se da contra resoluciones que emanen de juzgados de naturaleza privada o de naturaleza civil, de naturaleza penal, de naturaleza mercantil, de naturaleza laboral incluso, primer supuesto, o dos, segundo supuesto, contra juzgados o contra resoluciones de carácter administrativo tramitadas en forma de juicio. En ambos supuestos que no quepa ningún recurso, que ya se hayan agotado todas las instancias y ya no tengamos ningún medio ordinario de defensa. Hablamos del amparo directo en su tramitación directa, y contrario sensu en la tramitación indirecta del amparo, contra actos que se encuentran fuera de juicio y todos aquellos que ya hemos platicado en las cápsulas anteriores. El 107 establece, a ver, todos estos supuestos, por lo menos estos supuestos los vas a plasmar en la legislación secundaria, en la ley de amparo, y ya si tú quieres establecer alguno derivado de estos, pero estos son los parámetros. Contra actos de los tribunales que no admitan recursos, vamos a hablar del amparo directo. Este es el común denominador del amparo directo y este es el común denominador del amparo tramitado en forma indirecta. Toma en consideración esto y es lo que establece el 107 constitucional. Estos supuestos ya los vimos, prácticamente dan pie a todo lo que ya estudiamos en cápsulas anteriores, ¿ok? Y propiamente es la fracción 6 del artículo 7 constitucional. Esto es pregunta de examen. El artículo 107 constitucional en su fracción sexta es donde da pie, donde permite al Congreso de la Unión hacer una ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Si yo lo refiriera o si les preguntara un supuesto concreto de manera muy individual, muy específico, donde la Constitución da pie para que podamos, para el Congreso Federal, para que el Congreso de la Unión legisle y haga una ley de amparo, en donde le da permiso a la Constitución al Congreso de la Unión para hacer una ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en la fracción sexta del artículo 107 constitucional, ¿ok? Este fundamento es importantísimo, ¿ok? Y pues bueno, continúa refiriendo el artículo 107 constitucional respecto de los temas de los recursos. Cabe el recurso de revisión contra el amparo que se tramite o contra los medios de control constitucional, en contra de los derechos o de las prerrogativas fundamentales de las autoridades, de los particulares cometidos por una autoridad, todos aquellos actos de autoridad que vulneran la esfera jurídica de un particular, que se tramiten en un juzgado de distrito o que conozca un tribunal unitario, específicamente en materia constitucional, o sea, nos estamos refiriendo al amparo, por Dios, pueden recurrirse a través del recurso de revisión y conocerá de manera directa o indirecta la Corte, si cabe la revisión. En ese supuesto, la revisión contra una resolución de amparo por parte de un juzgado de distrito, ya saben que la conoce un colegiado, y el amparo directo solamente es excepcionalmente, es un caso entre muchísimos, que queden por ahí dudas de interpretación de cuestiones constitucionales, interpretación de preceptos de la Constitución. Por excepción podría conocer la Corte un recurso de revisión derivado de amparo directo, pero es muy raro, ¿ok? Entonces estos son los supuestos que refiere respecto a recursos el artículo 107 constitucional, ¿ok? Repetimos, ya vamos a ver recursos más adelante, será de los últimos temas que veamos. Si yo substancio un amparo indirecto ante los juzgados de distrito, puedo plantear recurso de revisión, lo conocerá el tribunal colegiado, y si planteo un amparo directo y por excepción hay algún tema de interpretación de preceptos constitucionales, la revisión por excepción la conocerá la Corte, ¿ok? Hay temas importantes, también establece el 107 constitucional, la facultad de atracción de la Corte. Hay asuntos que por su relevancia y por la importancia que tienen para la vida nacional, debe de conocer la Corte antes que los juzgados. Entonces la Corte, por el simple hecho de ser la Corte, ejerce una facultad de atracción. A ver, este asunto, si bien tenías que conocerlo tú, tribunal colegiado o tu juzgado de distrito, yo voy a traer como Corte la facultad y nosotros vamos a conocer de ese asunto, ¿ok? Es importante esto que estoy diciendo, es muy importante. Hablamos también del amparo penal. El 107 constitucional refiere cuáles son los parámetros o las reglas básicas que deben estar reguladas en la ley de amparo, hablando del amparo penal. Por ahí Alejandra me preguntaba
respecto de la actividad que dejamos del tema de la película de presunto culpable, me decía, ¿es posible aplicar alguna protección constitucional por violaciones? ¿O es posible que la Corte conozca algunas violaciones derivadas de los artículos 16, 19 y 20 constitucional, como lo prevé este 107? Por supuesto que sí. Esas eran las respuestas que yo quería que ustedes me plantearan en el tríptico. Aquellos que no hayan hecho así su tríptico no lo hicieron bien, ¿eh? Ustedes vieron la película y ustedes, con los conocimientos que ya tienen de amparo, deberían de haber propuesto una solución con base en todo esto. Entonces, si me propusieron una respuesta de esta naturaleza para evitar un problema como el de la película que se planteó presunto culpable, es posible que haya un conocimiento por parte de las autoridades, de la Corte, etc., para que se aboquen a la violación de los artículos 16, 19 o 20. Por supuesto que es atinadísimo, ¿ok? Eso es justo lo que les estaba pidiendo, ¿ok? Y ¿qué pasa con aquellos criterios contradictorios que establecen algunos tribunales que tienen la facultad de emitir jurisprudencia? Naturalmente la Corte es quien va a dirimir estos conflictos. ¿En qué supuestos la Fiscalía General de la República o los ministerios públicos, o antes Ministerio Público y Fiscalías, pudieran llegar a plantear controversias ante la Corte por algún incidente penal que sea relevante para la vida nacional? ¿En qué momento pueden acudir a la Corte tanto fiscal general como el Ministerio Público Federal en su momento, cuando así se le denominaba? Esos supuestos están previstos en el 107 y naturalmente se materializan en la ley de amparo. Estamos haciendo un breve análisis, no puedo abocar todos y cada uno de los supuestos porque ahorita estamos viendo simple y sencillamente las bases constitucionales. Pero todos aquellos supuestos en los cuales el fiscal general considere que por la relevancia debe de conocer la Corte un asunto de naturaleza penal, pues también deben estar previstos en la ley de amparo, y así lo establece el propio 107. Finalmente, vamos a hablar, recuerden ustedes que en materia penal el ejercicio de la acción penal es una facultad exclusiva del Ministerio Público, Fiscalía o de la Fiscalía General de la República. Esto es así, salvo una excepción. Y esa excepción se las he comentado yo infinidad de veces, ¿ok? Solo la Corte, por excepción a la regla, puede ejercer de manera directa e inmediata acción penal en contra de autoridades que no acaten una ejecutoria en materia de amparo o que vulneren la orden de suspensión del acto reclamado. Si una autoridad tiene la orden explícita de llevar a cabo, de observar o de respetar un proveído donde se decreta la suspensión del acto reclamado, oye, autoridad, no puedes ejecutar un lanzamiento contra esta persona porque se le concedió la suspensión del acto reclamado. Y si esa autoridad aún así ejecuta el acto a pesar de que ya hay una orden federal que suspende el acto reclamado, inmediatamente la Corte puede ejercer acción penal en contra de la autoridad que desacate esa suspensión del acto reclamado. O si se concede la protección constitucional en el segundo supuesto y ya estamos en un periodo de ejecución de sentencia, se le da un periodo prudente a la autoridad para que cumpla la ejecutoria en materia de amparo, para que acate las instrucciones por parte del juzgador de distrito, del tribunal colegiado, incluso de la Corte. Oye, el amparo lo tienes que acatar en ese sentido, ¿ok? Tú tienes que hacer esto. Y si no lo lleva a cabo, se le dará un periodo prudente. Y si después de ese periodo prudente no cumple con la ejecutoria de amparo, inmediatamente la Corte, por no cumplir una ejecutoria de amparo, ejercita acción penal en contra de esa autoridad. Puede ser en contra de un juez, naturalmente, ¿ok? Hay amparos, los amparos se pueden conceder, eso lo veremos ya en recursos, se pueden conceder con plenitud de jurisdicción, se pueden conceder para ambos efectos, ¿ok? Eso lo vamos a ver cuando veamos los recursos. Pues se pueden conceder para un efecto en especial o pueden dar una orden en específico o con plenitud de jurisdicción, ¿ok? ¿Sabes qué? Yo te concedo el amparo, efecto simple y sencillamente de que reponga la sentencia porque estuvo mal, y le dan plenitud de jurisdicción al juzgador para que vuelva a reponer el acto. O para efectos, nosotros como abogados lo conocemos para efectos, para un efecto en especial. Entonces, plenitud de jurisdicción o para efectos. Cuando el amparo se concede y se le ordena a la autoridad reclamada simple y sencillamente dejar sin efectos el acto reclamado y que lo reponga a su juicio, se concede el amparo con plenitud de jurisdicción. Yo, simple y sencillamente, órgano federal, concedí el amparo y te ordené que repusieras la sentencia. Tienes plenitud de jurisdicción para reponer la sentencia como tú quieras, ¿ok?
Y ahí es donde vienen los recursos, porque si vuelve a emitir una sentencia cometiendo el mismo acto, hay que ver qué recurso o hay que ver qué medio o qué mecanismo de defensa puede interponer en contra de la nueva sentencia que vuelva a repetir el acto reclamado. Antes se tramitaba a través de un incidente que se llamaba repetición del acto reclamado. Los recursos han cambiado, ya veremos eso. O también puede ser que el juzgador al momento de conceder el amparo diga, a ver, yo te voy a conceder el amparo, pero concedo el amparo específicamente para que revoques el considerando cuarto y en el párrafo quinto tú valores a favor de la parte actora o el quejoso la prueba testimonial, porque la prueba testimonial fue consistente. Cuando el juzgador en materia de amparo específicamente le dice a la autoridad responsable de qué manera debe de reponer el acto reclamado, decimos que el amparo se concede para efectos de que específicamente lleves un acto en particular. Y cuando es plenitud de jurisdicción, simplemente ordenan reponer el acto reclamado y pueden volver a emitir otro con base en el criterio plenamente de la autoridad, ¿ok? Bueno, con eso terminamos de estudiar el día de hoy los fundamentos constitucionales propiamente del amparo, ¿ok? Por favor, dudas. Aquí sí necesito todas las dudas que se les ocurran, porque no es un tema fácil. Fue un tema complejo, hablamos de declaratoria general de inconstitucionalidad, hablamos de supuestos, hablamos de qué tipo de concesión puede haber en el tema del amparo, hablamos de acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y aquí sí requiero toda su atención, ¿ok? En el examen naturalmente preguntaremos de una manera muy somera, pero sí les voy a preguntar controversias constitucionales y acción de inconstitucionalidad. Si ustedes quieren detallar ese tema, naturalmente pueden estudiar el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque obviamente será tema de examen, ¿ok? Y bueno, váyanse preparando porque en breve les voy a dar el calendario para que ustedes tengan conocimiento qué día voy llamando a algunos de ustedes para hacer videollamada, días y horas específicos y para ir diagnosticando y viendo si están estudiando estas cápsulas para preguntarles el contenido de estas clases, ¿ok? Sin mayor preámbulo me despido de ustedes, sigan cuidando mucho su salud y les mando un cordial saludo a todos.